Con una gran concurrencia de estudiantes, productores, asesores y técnicos de la región NOA, se llevó a cabo una vez más el taller de soja de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. El mismo tuvo lugar en la sede de esta institución y fue organizado por el programa Granos. Allí se presentaron todos los resultados de los ensayos de macroparcela que llevó a cabo esta institución en nuestra región. En esta primera parte de una amplia cobertura vamos a compartir de la mano del ingeniero Mario Devani el comportamiento varietal y vamos a conocer cuáles fueron las variedades más destacadas. Básicamente, como para que la gente se entere, ¿no es cierto?, se trabajó con una matriz de 12 localidades y 30 variedades, entre ellas grupos 5, 6, 7 y 8. La verdad que un año muy complicado para sacar conclusiones, ¿no es cierto?, ya que tuvimos que descartar algunas macros porque tenían bajo rendimiento y había mucha dispersión en los datos. Y otras macros con bajo rendimiento la tomamos para el análisis. En general, uno de los mejores análisis que hicimos es un análisis de las últimas 4 campañas, donde las 2 últimas secas y las 2 anteriores a esa, 09, 010, 010, 011, con muy buenas condiciones. Entonces pudimos ver el comportamiento de los materiales en años secos y en años húmedos. O sea que podría dar como primicia antes que salga la publicación especial que dentro de los materiales grupo corto, materiales como 633, RA 633, materiales como Don Mario 6.8, están rindiendo bien en ambos tipos de ambientes, llámese ambientes muy buenos o ambientes con estrés. Y hay otros materiales, ¿no es cierto? Caso de 5509, un excelente material, pero anda muy bien solo en ambiente bueno, o sea que hay que buscarle la condición para sembrarlo. Lo mismo que pasa con 6.2 y con otros materiales. En el caso de los materiales grupos largos, los de muy buen comportamiento en ambas situaciones, tenemos la Don Mario 7.8, tenemos NA 82, 82 y otros con comportamientos bien en ambas campañas, la 8004 y la SPS 8x0. Y con el mismo comentario que te hice para los cortos, hay materiales de grupo largo que tienen altísimo potencial en ambientes húmedos, caso de Yanazu, por ejemplo, caso de 8002, por ejemplo, pero que deprimen rendimiento, se les cae el rendimiento en un 3, en un 7% en ambiente seco. O sea que como conclusión, eso te diría que es lo más jugoso. En líneas generales, cuando hacemos análisis por grupo de madurez, vemos que como todas las campañas, o como las últimas 13 campañas, el grueso en el grueso de las campañas, los mejores rendimientos estuvieron en el promedio, cuando promediábamos los grupos de madurez largos, seguido por el 7, el 6 y el 5. O sea que, de hecho, como venimos diciendo con anticipación, que la estrategia se tiene que basar en los grupos de madurez largo, que son los grupos de madurez, ¿no es cierto?, que como le decimos nosotros son grupos llenos para la zona. Aunque no dejamos de recomendar variedades de grupos más cortos, 6, 5, indeterminadas, ya que en determinados ambientes están funcionando muy bien. Y vale la pena remarcar que en ambientes como por ejemplo, en un análisis de los 13 años, en ambientes como por ejemplo los altos, los materiales de grupos cortos tienen más potencial que los largos. Y eso obedece a una cuestión latitudinal. Como así también en el caso de la zona del norte de Salta, lo que es Tartagal, lo que es Vallivian, lo que es Mosconi, los cortos tienen tanto potencial como los largos porque son sembrados hacia fines de diciembre, primero día de enero, con perfiles muy cargados de humedad. Como se los atrasa un poco en la fecha de siembra, maduran en un momento de no tanta temperatura y justo en esos 90 días posteriores a la siembra les llueve todo. Entonces obedecen a esa situación puntual y obtienen altísimo rendimiento. Y otros 2 lugares en donde a lo largo de 13 campañas vemos que son muy estables los grupos cortos son en Ollero y en Lajita al este. Y eso, haciendo un análisis de las precipitaciones, vemos que normalmente se corta el agua en marzo, entonces hace que los grupos cortos sean más estables que los largos.
Eso es un poco con respecto al tema de los grupos de madurez. Con respecto a la fecha de siembra, haciendo el análisis de fecha de siembra puntualmente para esta campaña, vemos que las fechas de siembra tardías han rendido mejor que la temprana. Pero bueno, obedece a la situación coyuntural de las lluvias, de la distribución de lluvia este año. Eso vendría a ser la foto, pero en realidad la película, cuando va a hacer el análisis a lo largo de muchos años, muestra que las fechas de siembra más estables son en diciembre. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No casarse con ninguna fecha de siembra en un 100%, sino escalonar la fecha de siembra después que el perfil ha acumulado humedad. Cuando los ambientes son buenos ambientes o son ambientes pedemontanos, la recomendación es sembrar a partir del 1 de diciembre, si se quiere, y si tenemos muchas lluvias, tal vez hacia fines de noviembre. Pero en ambientes marginales, la recomendación es dejar que se llenen bien los perfiles, hacer bien los barbechos de invierno, poner cobertura de invierno si se puede, y a partir del 15 de enero empezar la siembra. Como estos últimos 2 años venimos con el grueso de la siembra, o el 50% de la siembra se estaba realizando en enero, hicimos un ensayo de espaciamiento, probamos materiales representativos de grupos 5, 6, 7 y 8 a 50 y a 26, las de 26 le aumentamos un 10% el stand de planta. En todos los materiales, en absolutamente todo, hay un incremento de rendimiento del orden promedio del 8%, y los que más rindieron, casual por el año, como se cortó el agua al final, fueron los materiales del grupo 7, largo indeterminado. El resultado que arroja el achicamiento de distancia entre líneas este año fue entre paréntesis puntual. ¿Por qué? Porque fue sembrado tarde. En una situación normal, una siembra del 10 de enero, un grupo largo, una situación normal de lluvia, cierra medianamente bien, se alcanza el índice de área foliar crítico, con lo cual el achicamiento no incluiría un incremento de rendimiento. Pero este año sí hubo un incremento de rendimiento porque hubo seca en todos los periodos, básicamente en el vegetativo. Entonces las siembras a 50 no cerraron, quedaron muy petizas. En cambio la del 26 cubrieron todo el espacio, y eso hace aumento de rendimiento. Que estamos entrando en unos ensayos muy novedosos en donde achicamos la distancia entre líneas, pero no le quitamos el ciclo al cultivar, o sea, seguimos con el ciclo lleno, o sea, va con grupo 8. ¿Por qué? Porque cuando vos le achicás el grupo, ¿no es cierto?, te alejas de la situación ideal, y es probable que termine rindiendo menos. Entonces, le da el mismo grupo que le corresponde a la zona. En situaciones normales eso te haría rendir menos, porque hace mucha estructura, 26 consume más agua, pero lo que estamos haciendo es vamos a usar algunos reguladores de crecimiento para obtener una variedad de ciclo largo, pero acomodada en estructura, con lo cual entendemos que vamos a lograr incremento de rendimiento, pero eso está en prueba.